Dios les bendiga, buenas noches. Saben, les quiero compartir algo. Estuve yo meditando en la palabra desde la tarde y fue algo que se quedó muy profundo en mi corazón y el Espíritu Santo me lo traía a mi memoria, todo el día me lo estuvo trayendo. Y es que cuando lo leí, como que penetró en mi corazón y no pude evitar llorar de lo fuerte que me pegó en el corazón. Y lo quiero traer al tema porque estamos en un tiempo donde la iglesia está creciendo muy fuertemente gracias a las redes sociales, ¿verdad? Que ya la gente pues está abriendo más los ojos. ¿Cuál es bueno, verdad? Obviamente las redes sociales tienen bueno y malo, porque también como ha crecido la iglesia, también se ha levantado mucha persona, supongamos, no falsos profetas, falsos predicadores, que no están preparados para hablar sobre el evangelio y van perdiendo las almas de quien los siguen por estar dando mensajes totalmente erróneos. Pero ese no es mi problema, ¿verdad? Cada quien va a dar cuentas de lo que uno hace. Hoy me quiero enfocar más bien en lo que es la competencia, ¿no? Porque todos queremos más views y especialmente en las redes sociales. La gente está monetizando mucho con el evangelio. Y en las iglesias todos quieren pues tener cargos en las iglesias, quieren ser líderes, y hay como que mucha competencia entre nosotros, entre la misma iglesia, acerca de liderazgo. Ahora quiero hablar acerca de eso que está pasando, porque de acuerdo a lo que a mí me está pasando, yo sé que muchas personas que están siendo procesadas por Dios, que tienen fuerte llamado de Dios, saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Yo he estado, ya voy para 6 años, que he estado en el proceso de Dios. Y ese proceso me ha llevado a prueba tras prueba tras prueba, que durante ese proceso he logrado tener varios testimonios, por los cuales aún Dios no me ha dado luz verde para contar cada uno de los testimonios. He puesto otra cosita porque sí me ha dado chance, pero no hablar completamente de ello. ¿Por qué? Porque aún estoy en medio del proceso. Ya estoy por salir mi proceso, pero mientras estás en el proceso, Dios no te permite salir allá afuera, porque como aún no estás alineada de acuerdo a la voluntad de Dios, puede que hagas perder a almas por tus malos consejos que le estás dando a la gente. ¿Okay? Yo entré a este proceso hace 5 años, ya voy para 6, y estaba, bueno, los primeros 3 años, 4 años, estaba yo náufraga porque yo no sabía qué pasaba con mi vida o por qué yo estaba proceso tras proceso y no lograba tener como que ese descanso, esa felicidad, como que siempre era una cosa tras la otra. La cual les quiero decir que por medio de eso he visto tantos milagros de Dios maravillosos que ahora yo le agradezco por esos procesos, porque también me han moldeado como persona. Pero ya Dios tendrá su tiempo para eso, cuando Él sepa que yo ya estoy lista. ¿Y a qué voy con esto? Que Dios siempre me ha dejado a mí bien claro: tú no vas a competir con nadie, porque el ministerio que yo tengo para ti, yo te lo voy a entregar. Y como yo te lo voy a entregar, no habrá nadie que se va a oponer en el momento que yo diga, va a crecer tu ministerio. Porque Dios me mostró que mi ministerio es grande. Entonces, por lo tal, el Señor no ha puesto en mí ningún corazón, digamos yo, de competencia. Y si vamos hablando de la competencia, pues sabemos que eso no viene de Dios, ningún celo, ninguna competencia. Entonces, yo siempre he tenido bien claro de que la gente que es llamada por Dios, que es elegida por Dios, no tiene que pelear ningún puesto, no tiene que tratar en sus propias fuerzas, porque Dios mismo es el que va abriendo camino y el que va abriendo la puerta para que esa persona se posicione en la posición que Dios la quiere tener, ¿verdad? Y es Dios mismo el que se glorifica por medio de esa persona, porque es Dios quien te posiciona donde tú tienes que estar, donde Dios dice que tienes que estar. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que los verdaderos
personas que tenemos un llamado de Dios no estamos para estar peleando puestos ni para estar compitiendo, porque nosotros sabemos bien que lo que es de nosotros nadie nos lo puede quitar, ni siquiera el puesto ni nada. Lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer en su tiempo, y si no ha sucedido es porque no ha sido el tiempo. Ahora, después de eso, todo ministro de Dios que ha sido llamado para el servicio de Dios tiene que entender que tiene que pasar procesos, y los procesos nos van a nosotros limpiar, purificar, sanar, liberar, porque nadie puede ir a enseñar al pueblo estando aún heridos, estando aún atados, teniendo aún muchas cosas que estorban que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de uno, y así uno no va perjudicando a los demás, porque uno está tomando su ministerio antes de tiempo. Dios tiene el tiempo para todo. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, los que tienen una conexión espiritual con Dios, se van a poder dar cuenta en las iglesias quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que viene con celos, con competencia, una persona que clasifica a las personas de acuerdo a su forma de vestir o de acuerdo a si ven que tiene algún posición económica mejor, o hace distinción de personas, tú te vas a dar cuenta que esas personas, aunque sean líderes, no están siendo dirigidas por el Espíritu de Dios, porque es totalmente lo contrario del Espíritu de Dios. Entonces es algo que se está viviendo muy fuerte en las iglesias, ¿verdad? Que hay personas, tenemos muchos líderes en las iglesias ocupando lugares que no tienen que estar ahí. ¿Por qué? Porque esa gente normalmente es la gente que busca ser alabada y estar en esos puestos, como los fariseos, que les gusta que los alaben, que los exalten, pero no se dan cuenta que el ministerio no se trata de ser alabados, sino de ser nosotros los sirvientes de las ovejas, ¿ok? Esto no se trata de uno exaltarse, sino de exaltar siempre el nombre de Dios. Uno como persona no puede exaltarse, porque venimos aquí a exaltar a Dios solamente, no a exaltarnos a nosotros mismos. Y la mayoría de iglesias que no están dirigidas por el Espíritu de Dios tienen gente, ministros que no están preparados, que no han sido procesados, dando mensajes, consejos erróneos a personas, y las están perdiendo de la voluntad de Dios. Las están haciendo pecar por sus consejos. Entonces estamos siendo muy perdidos en ese caso, porque se ha levantado mucha competencia en las iglesias, en todo lugar, aún en nosotros, los hijos de Dios. Ahora les quiero compartir el versículo el cual le quería poner base a esto. Y va a ser en Juan 3, y es el capítulo 3, versículo 26 al 30. Y dice así: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan el Bautista respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír su voz. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría, y él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Ok, ahora vamos a entrar más a fondo a la biografía de Juan el Bautista. Sabemos que la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, cual era una sierva temerosa de Dios, ella era estéril y ya era de una edad avanzada. Y sabemos que Dios, por medio de un milagro, también le dio la oportunidad a ella de tener un hijo, cual fue Juan el Bautista. Recordemos que Elizabeth era la prima de María, la mamá de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que ella iba a ser concebida del Mesías,
Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Entonces, para esto, el ángel le dijo a María que su prima Elizabeth también iba a tener un hijo. Entonces María fue a ver a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses. Ahora, ¿qué quiero hablar de esto? Que Juan y Jesús eran primos lejanos, y yo supongo que después de este fuerte testimonio que ellos vivieron, yo supongo, ¿verdad?, que ellos estaban cercanos uno al otro. Pero estamos hablando de dos ministerios fuertes, porque fíjense lo que habla la palabra acerca de Juan el Bautista en Lucas 1, capítulo 1, versículo 15, dice: fue apartado y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es lo que la escritura habla acerca de Juan el Bautista. Y después Jesús mismo da testimonio de Juan el Bautista cuando dice, en Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, aquí estamos hablando de que Juan Bautista era el mejor profeta, como dijo Jesús, ¿verdad? Nacido de mujer. Su ministerio era fuerte, no era cualquier persona, era también un elegido por Dios para lograr a cabo su voluntad o lo que Dios ya tenía planeado. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo aún yo veo, ¿verdad?, que el enemigo, que siempre está de metiche, viene y le dice a Juan el Bautista por medio de sus discípulos: Juan, esta persona que tú bautizaste ahora está bautizando a otros y ya todos están yendo con él y nadie nos pela a nosotros. Y era lógico, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros pues se hubiera sentido mal y triste porque ya nadie nos pelaba, ya todos se habían ido a seguir a Jesús. Pero me encanta mucho ver cómo Juan el Bautista sabía que él había sido elegido para preparar el camino, y una vez se lo preparó, él ya sabía que su trabajo ya había sido hecho. Entonces él no tenía la necesidad de estar peleando aquí por un ministerio o dejando saber que él era mejor que otros. No, él sabía que todos juntos estamos trabajando para que la voluntad y la obra de Dios se lleve a cabo. Y esto es lo que me gusta mucho y me llama mucho la atención, y les quiero decir: una persona que está con Dios, que sabe el ministerio de Dios, nunca la van a ver peleando ministerios, teniendo celos porque el otro hermano se levantó más fuerte que él o lo que sea. Acuérdense que es Dios quien hace las cosas por medio de nosotros, porque nosotros sin Dios no podemos hacer. Y aquí me encanta cómo dos ministerios fuertes, uno da testimonio del otro. Juan habla muy bonito de Jesús y Jesús habla muy bonito de Juan. Aunque ambos pagaron el precio de su ministerio, podemos ver cómo terminó Juan: le cortaron la cabeza. Y podemos ver lo que le costó el ministerio a Jesús, que fue ser crucificado. El ministerio de Juan fue le cortaron la cabeza. Amén. Entonces, yo veo aquí muchas personas en las iglesias que le dicen: oh, tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado. Y la gente se mofa y decir: oh, sí, el Señor me escogió como profeta, me escogió como apóstol. Y buscan que los exalten por eso. Pero nunca se imaginan que todo ministerio y todo llamado y el escogido de Dios pasa por tantas cosas. Es probado de diferentes maneras. Es dañado, es traicionado, es pisoteado. A veces ya ni nos podemos levantar, para que se quede manifiesto que si seguimos de pie, no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Entonces, como les decía, una persona que ha sido elegida por Dios y que tiene un ministerio, usualmente y casi siempre pasa por diferentes aflicciones, diferentes pruebas súper fuertes, que son las que nos moldean,
que son las que nos transforman, que son las que nos hacen de tal manera de la cual le podemos servir a Dios. Recuerden que el ministerio no es para mofarse ni para sentirse más que otros. El ministerio es para ser siervos de Dios, servidumbre de Dios, para servir de edificación a la iglesia, y como tal es demasiada responsabilidad la que tiene un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque los que tenemos un llamado y Dios nos ha elegido para ser profetas, para ser pastores, para hacer lo que sea, vamos a dar cuenta de cada una de las ovejas que estuvieron en nuestro rebaño y si las dirigimos por el buen camino. Entonces, hay mucha gente que está en puestos que no tiene que estar compitiendo, oprimiendo a la gente, dando mal ejemplo, dirigiendo las almas al camino sin estar preparados. Porque el ministerio no solamente se trata de decir yo tengo un cargo en la iglesia o yo tengo un llamado, va más allá de eso. Cuando alguien me dice a mí de que alguien tiene un llamado, yo rápidamente puedo ver procesos, dolor, sufrimiento, traición, pruebas económicas, escasez, enfermedad, la cual todas esos tenemos que vencer para lograr probarle a Dios de que estamos listos. ¿Para qué? Para dar un buen manejo a las cosas que Él nos está dando, a los regalos espirituales que Él nos está dando, que sirvan para edificar a la iglesia, no para nosotros presumir, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de liberación. De eso no se trata, de eso no se trata. Aquí se trata de que, aquí dice la palabra que el más pequeño en el reino de los cielos va a ser el más grande. Entonces, aquí nosotros venimos a servir. Claro ejemplo, Jesús vino a servir al pueblo. A Jesús no le importaba la multitud. Él se asustaba cuando veía tanta gente siguiéndolo. Él no buscaba fama. Él buscaba enseñarnos el camino a la verdad con humildad y obediencia. Y como no se preocupaba por eso, Él fue la persona más famosa de toda la historia, que hasta aún en este tiempo se sigue hablando de Él. Así que si Dios te dio un ministerio, no tienes que ser competencia para nadie y no puedes apagar a tu hermano que está tratando de aprender de sobrevivir porque tú tienes miedo a que te opaquen. Esto no se trata de ti, esto se trata de vivir para Dios. Y que sea Dios quien haga, con quien quiere, como quiere y como Él quiere. Porque es Dios quien reparte los dones a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Como les decía, yo supe que tenía un llamado apenas, no hace mucho. Yo estaba viviendo, preguntándome por qué yo sufría tanto. Después que me di cuenta, todo fue más fácil porque entendí que ibas a tener mucha persecución. Pero si tú tienes un llamado, tú tranquilo, vive el proceso, prepárate, porque cada llamado tiene tanta responsabilidad. Cada llamado tiene tanta responsabilidad que estás poniendo esa responsabilidad sobre tus hombros. Ya no va a ser solo tu alma, sino las almas de los demás. Aprende, espera, confía que cuando sea el tiempo de Dios, Él te va a exaltar. Recuerda que ningún testimonio en el cual nosotros nos exaltemos a nosotros mismos tiene validez. Pero tenemos a alguien que es perfecto en exaltar al humilde. Y es Dios el que va a dar testimonio de nosotros en el tiempo que Dios quiera que nosotros salgamos a la luz y que Dios ya nos saque a hacer el trabajo que Él nos mandó hechos. Pero no podemos salir sin antes ser probados, sin antes ser procesados, sin antes ser limpios, sanados, liberados, porque no podemos salir a contaminar al otro. Tenemos que ser un ejemplo. Y para ser ese ejemplo, duele, te va a costar, pero sabes que sí lo vas a lograr. Así que tú sé como Juan el Bautista y Jesús, que ninguno de esos dos ministerios estaba compitiendo uno con el otro. Siempre tienes que tener en claro que el ministerio que Dios te da va a florecer. Que Dios te bendiga.